pura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasa la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo hiere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejó, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la mañana. Y ni uno dejaremos de él, y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que él acertase porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Gloria al Señor. Señor amado, Dios del cielo, queremos ir delante de su presencia. Dios del cielo, hemos leído su palabra, Señor. Dios amado, háblenos, Señor. Dios del cielo, queremos ser enseñados por usted, Dios mío. Queremos ser enseñados, Dios del cielo. Queremos ser enseñados, Espíritu Santo. Ministre nuestro corazón, Dios mío, por misericordia, y háblenos a través de su maravillosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Amén. Tomen su asiento. Y bueno, leía en esta mañana, buena noche, este relato, y hoy día a la mañana lo volví a leer. El relato en sí es todo el capítulo, ya desde el 1 al 29, así que si usted lo puede leer en su casa, también léalo, ya. Y bueno, queremos que el Señor nos hable y el Señor nos va a enseñar a través de su maravillosa palabra. Amén. Bueno, vemos acá en 2 de Samuel, entonces, capítulo 17, que nos hablan de 3 personas, ya. Nos hablan de Ahitofel, nos habla de Absalón, nos habla de aquí está Husai, ya, Husai y David. Vemos cómo este varón, vemos el contexto ya, que Absalón andaba buscando a su padre David, ya. Es tremendo leer este relato, que cómo un hijo se puede levantar contra el padre, ya, porque vemos que David durante toda su vida tuvo muchos enemigos, pero yo creo que ya que el hijo lo anduviera buscando para matarlo, ya era algo, pero tremendamente fuerte para David. Entonces vemos acá ya que Absalón a toda costa quería encontrar a David. Y en este caso, Absalón ya escucha el consejo de un varón que se llama Ahitofel. Ya, le escucha el consejo de este varón, y este varón le da un consejo y le dice: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto,
todo el pueblo estará en paz. Entonces, ese fue el consejo de este varón. Por lo que leía que Ahitofel era un hombre, pero muy asertivo, ¿ya? En sus consejos, ¿ya? Por lo que leía de él, una vez él se equivocó, ¿ya? Pero todas las otras veces él siempre daba consejos como seguros, ¿ya? Para que la gente los tomara, sobre todo, porque por lo que leía, él también era consejero de David. Entonces, él el consejo que daba, David lo tomaba. Y Absalón también lo tomaba. Entonces, por lo que se ve, por la estrategia que él estaba haciendo, se veía de que lo más probable, que si Salomón tomaba el consejo de este varón, lo más probable que iban a encontrar a David. Ya, lo más probable que lo iban a hacer. Entonces, pero el punto o el hombre que ellos andaban buscando no era el pueblo, sino que querían encontrar a David. De hecho, acá dice la escritura, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. O sea, él iba a mover un montón de gente, porque acá este varón le decía que tomara 12,000 hombres, ¿ya? Para seguir solamente a un hombre. O sea, era a su padre David. Entonces, Absalón encontró muy bueno, porque dice este consejo pareció bien a Absalón y a los ancianos. O sea, el consejo dijo, no, está muy bueno. Puede ser, o esta estrategia para encontrar a David, lo más probable que lo vamos a encontrar. Pero imagínense, a pesar de que él encontró este consejo muy bueno, él dijo que fueran a llamar a Husai, Arquipa, ¿ya? Para que asimismo oigamos lo que él dirá. O sea, él fue donde Husai, o sea, mandó a llamar a Husai para decirle, para contarle ya la estrategia que tenía Ahitofel para capturar a David. Y vemos ya que Husai, en este relato que hemos leído, le dice, cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así he dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Dime tú. Entonces Absalón, a pesar de que él sabía que era un buen consejo para atrapar a David, aún así fue donde Husai, ¿ya? Fue donde Husai y le preguntó que si seguían el consejo de este varón o no. Entonces Husai le dijo a Absalón, le dice, el consejo que que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Entonces, aquí este varón le dice, no tomen el consejo de Ahitofel, sabiendo Husai que probablemente ese consejo lo iba a ayudar para capturar a David. Entonces, acá Absalón, él dijo, ya, voy a hacer lo que Husai me está diciendo. Tomó el consejo de Husai y desechó a este varón Ahitofel, el consejo de él. Y de hecho después desde el versículo 8, desde el versículo 8 al 13, le habla a Husai el consejo que él le da. ¿Ya? Le da un consejo bien largo y todo eso era para que David no fuera capturado. Pero Absalón no se dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque acá nos dice la palabra, en el versículo 14, nos dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai y Arquipa es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? O sea, el propósito. ¿Por qué? Porque él no quiso tomar el consejo de Ahitofel. Fue porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Así es. O sea, el
Absalón no haya tomado el consejo de Ahitofel y haya tomado el consejo de Husai, era un castigo de Dios para Absalón. Así es. Entonces es tremendo, mi hermano, cómo Dios puede confundir a alguna persona para el propio juicio de ellos mismos. Así es. Sabiendo que el consejo de este primer varón, de Ahitofel, era casi seguro que iban a capturar a David, que era lo más probable que lo iba a hacer, porque este hombre era muy, muy inteligente para dar consejos, para hacer estrategia. Pero el Señor permitió que tomaran el consejo de la otra persona. Entonces es impresionante cómo Dios puede hacer estas cosas, mi hermano. Amén. Yo vi, por ejemplo, por acá lo tengo. Por acá lo tengo, 2 Samuel capítulo 15, versículo 31. Acá nos habla cómo Dios respondió la oración de David. Porque que Absalón haya tomado esta mala decisión, que Dios permitió que tomara esta mala decisión, fue respuesta a la oración de David. Amén. Mire, lo vamos a leer, 2 Samuel capítulo 15, versículo 31. Dice la escritura: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Aleluya. Entonces vemos cómo el Señor respondió la oración de David, el clamor de David al Señor. Porque ¿qué fue lo que pasó? No le hicieron caso al consejo de este varón. No le hicieron caso. Y es tremendo, como le decía, porque era lo más probable que lo podían capturar. Lo otro, mis hermanos, ¿cómo? Porque, mire, vamos a leer el capítulo 16, versículo 23. ¿Cómo eran los consejos de este varón de Ahitofel? Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, las palabras de este varón realmente tenían un peso para David y para Absalón. O sea, como le decía, lo más probable era que Absalón tomara el consejo de este varón, porque no era cualquier persona. Así es. ¿Por qué? Porque como dice acá, era como si consultase la palabra de Dios, era así todo el consejo de Ahitofel. Entonces, las palabras que él decía, lo más probable que la iban a tomar en cuenta. Así es. Pero imagínense el poder del Señor y también cómo Dios escuchó la oración de David. Aleluya. Es impresionante cómo Dios puede hacer que una persona se confunda de esa forma y para su propio castigo. Para su propio castigo. Y acá vemos, por ejemplo, porque acá David le aconsejó ya a Husai que hiciera todo lo que él hizo. Lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 15, del versículo 32 al 35. Lo vamos a leer. 15. Del 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volviereis a la ciudad y dijereis a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Entonces David le dijo: tú mejor ándate con Absalón,
Y cuando le den un consejo a Absalón, tú haz que ese consejo se anule. O sea, que no se haga lo que Aitofel le está diciendo a Absalón. Entonces, este varón siguió también el consejo de David, ya para poder ayudar a David. Entonces, ¿cómo este varón estuvo con Absalón, pero estuvo con él como para ayudar a David en algún momento? En cambio, Aitofel estuvo con David, pero se rebeló junto a Absalón. O sea, aquí vemos dos hombres totalmente diferentes. Aitofel apoyando a Absalón, pero Usai estaba con Absalón, pero para ayudar a David. Para ayudar a David. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos ver, mis hermanos, que realmente Usai también fue una persona que el Señor usó y también cumplió la promesa, ya que le hizo a David, e hizo lo que David le había dicho? Y cómo David también a través de la oración pudo cambiar, o sea, pudo salvar su vida, ya porque lo más probable es que David hubiera muerto. Porque David estaba, como dijo Aitofel, estaba cansado, estaba débil de manos. Entonces él estaba muy, muy cansado. Lo más probable es que lo hubieran podido alcanzar. Pero Usai lo que hizo, le dijo, no, si tú sabes que tu padre es valiente, él tiene mucha fuerza. Entonces como que de esa forma también le estaba diciendo, no te metas con David, porque David, tú sabes que tu padre es guerrero. Tú sabes que tu padre tiene a personas valientes con él. Entonces no te metas con él. Entonces, en alguna medida Absalón como que igual le dio como temor de ir también donde David, por lo que le estaba diciendo Usai de parte, o como era David. Entonces, yo pensaba en esto también, mi hermano, porque David, por el pecado que él cometió, ¿cierto? Dice la Escritura que iba a haber espada también dentro de su familia. Entonces, vemos también cómo Dios también quería corregir a David a través de esto. Porque no es casualidad que su padre, o sea, que su hijo, Absalón, se hubiera levantado contra David, porque él lo quería matar. Él no quería solamente capturarlo y tenerlo prisionero, no, él quería matar a David. ¿Pero por qué? Por ambición de poder. Por ambición de poder. Entonces, es tremendo, mi hermano, la ambición de poder. Incluso un hijo levantarse contra su padre para estar en el lugar de él. Tremendo. Es terrible ver a este varón. Pero vemos también que eso también fue por causa de su pecado. Pero a pesar de eso, a pesar que Dios quería corregir a David, ¿ya? A pesar que él quería corregirlo, también lo cuidó y lo guardó. Aleluya. Porque si el Señor hubiera querido que David hubiera sido destruido, no hace que Absalón tome una mala decisión. Entonces, por eso Dios permitió que Absalón tomara una mala decisión para guardar a su hijo David. El hijo de David. Entonces, yo buscaba este texto, mi hermano, que dice Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, porque al padre al hijo a quien quiere. Otra versión dice, el Señor corrige al que ama, como lo hace el padre a su hijo amado. Aleluya. Entonces vemos también gloria al Señor. Vemos también cómo acá el Señor también estaba corrigiendo a David con todo lo que estaba pasando, ¿ya? Porque en la mañana hablábamos con mi esposo y pensábamos en esto, de que David tampoco era como víctima de todo lo que estaba pasando, ¿ya? Porque por causa de su pecado también estaba pasando todo esto. Así es. Pero como a pesar de eso, Dios igual lo estaba guardando. Amén. Entonces, después, ¿qué pasa? Usai va y le advierte a David. Le dice, David va a pasar esto, le manda a 2 personas y le advierte a David
y le da tiempo para seguir, para avanzar y para que Absalón no lo agarrara. Es tremendo, mi hermano. Pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué Absalón buscaba a su padre? Solamente por la sed de poder, por la ambición. Entonces es terrible, mi hermano, la ambición. Lo que puede llegar a ser la ambición. Así es. Es terrible. Un padre levantarse, o sea, un hijo levantarse contra su padre, o personas, cualquier persona levantarse contra otra para ponerse en el lugar de ella. Yo buscaba qué era ambición. Y dice la Escritura, deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. O sea, eso quería él. Siempre Absalón quería ser como su papá David, pero no por el amor de Dios, no porque veía a David como un ejemplo de amar a Dios, no. Él quería tener el lugar de rey. Eso quería solamente. Sí, podemos ver que Absalón era muy parecido a su padre David, en la parte externa. Era hermoso, igual que David, pero su corazón no era el mismo corazón de David, que él amaba a Dios. Él solamente quería llegar al trono. Por eso él tenía ambición, o sea, era un deseo ardiente de conseguir algo. Él quería ser, a toda costa, quería llegar a ser el rey, aunque él sabía que no iba a llegar a ese lugar. El lugar lo iba a tener Salomón, pero a pesar de eso, él igual quería tener esto humanamente. Así es. Humanamente. Por eso acá dice que ambición, deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. De hecho, yo me acuerdo en un relato cuando Absalón llamó a varias personas como para que lo apoyaran. Entonces él quería ser conocido. Eso quería él. Pero en ningún momento él quería amar a Dios como su padre David. Así es. Vamos a buscar unos textos, mis hermanos, donde nos hablan sobre la ambición, ¿ya? Mi hermano Iván, búsqueme Lucas capítulo 9, versículo 25, ya, para que lo pueda estar leyendo. Hermano Richard, que busque Juan capítulo 2, versículo 16. Amén. El hermanito Elías, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Juan 2:16. Mi hermanito Francisco, Mateo 16, versículo 26. Ya mi hermano Iván. 9:25, Lucas. Sí. Y así en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gloria al Señor. Es tremendo, mi hermano, este texto, porque dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? O sea, Absalón estaba poniendo la mira en cosas que no tenían sentido. O sea, claro, él quería ser rey, pero él no estaba viendo más allá de tener el corazón de David. A él no le importaba tener el corazón de David. Él quería ganar el mundo. Eso es lo que quería. Nada más. Juan capítulo 2, versículo 16. En el nombre del Señor Jesús. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Parece que no es. Juan 2, 16. ¿Sí? Ah, no sé, no es. Bueno, ¿Pero qué dice? acá dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. De esa primera Juan. Primera Juan. se me borró el 1. Déjame. Primera de Juan, capítulo, claro, se me borró el 1. Capítulo 2, versículo 16. Aquí está. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Porque Amén. todo lo que hay en el mundo, Amén. la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos
Y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál era el deseo de este varón? Eran los deseos de la carne solamente. Amén. A él no le importaba tener algo espiritual. No. Él quería tener... Bueno, esta pasa que no sé qué versión será. Porque dice, porque no lo dice igual que... Pero acá, por ejemplo, acá lo traduce y dice vanagloria de la vida. Ya, deseos de la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todos estos deseos estaban en Absalón. Claro. Ya, todos estos deseos solamente él los tenía él. Él no quería nada más. Solamente estos deseos. 1 Timoteo 6:9. Amén. Amén. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Tremendo. O sea, ese era el deseo de Absalón. Ya, ese era el deseo de Absalón. Esta versión dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, en lo que él estaba cayendo era totalmente malo. Ya Absalón estaba cayendo en algo malo, y todas las personas que tienen esta ambición de poder, esta sed de poder, caen en estas cosas. Que el Señor nos libre, ¿ya? Que el Señor nos libre en tener estos sentimientos, en tener estos deseos, ¿ya? De querer votar a alguien para ponernos en el lugar de esa persona. Es terrible porque son capaces de hacer cualquier cosa para poder estar en ese lugar. Me recordaba de ese dicho que dicen que el fin, o sea, el fin justifica los medios. Amén. Entonces, vemos cómo hay personas que no les dicen, no, total, yo voy a llegar ahí, como sea, pero voy a llegar. O sea, ese no es el deseo del Señor. Absalón tenía que asumir que él no tenía el corazón de Dios. Tenía que asumir que él era una persona vanagloriosa, era una persona que no amaba a Dios. Amén. Entonces, Dios andaba buscando una persona con ese corazón. De hecho, vemos cómo igual, claro, vemos que Salomón después se equivocó, pero al principio él amaba a Dios. Por algo, cuando el Señor le dijo que qué cosa él quería, le dijo que él quería sabiduría para Amén. dirigir al pueblo. Entonces, imagínense si el Señor le hubiera dicho a Absalón, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué cree usted que le hubiera pedido a Absalón? Riqueza, más poder, tener a las personas más esclavizadas. O sea, él hubiera elegido totalmente lo contrario que eligió Salomón. Amén. Entonces vemos a Absalón una persona pero totalmente obstinada para llegar al poder, e incluso quiso matar a su padre. Mateo 16:26. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tremendo. O sea, él quería ganar todo, no le importaba su alma. A él no le importaba su vida espiritual. No estaba, como se saca en Chile, no estaba ni ahí con eso. Él solamente quería el poder, quería el mundo, quería todo lo terrenal. Eso quería Absalón. Por eso, ese es el motivo porque andaba buscando a su padre, para matarlo, para ponerse en el lugar de él. Imagínense el corazón de él. Esa era su motivación. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y vemos ya cómo el enemigo quiso tentar al Señor también. Darle los reinos. Le dice, si tú te postrares delante de mí, te daré todo este reino. O sea, él quería tentar al Señor con las cosas del mundo, con las cosas materiales. Imagínense. Entonces, vemos acá a Absalón, un hombre necio.
un hombre obstinado, un hombre que quería todo, no importándole qué hacer. Entonces vemos también una de las cosas que también él tenía, ya que lo podemos ver en Gálatas capítulo 19, versículo 21, dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces vemos acá a Absalón, que tenía hartas obras de la carne, que podemos verlo en él. Entonces que el Señor nos ayude a no caer en esto, mi hermano. Amén. Si el Señor nos pone en algún lugar, Él lo va a hacer. Como lo hizo David. David esperó en Dios. Él podría haber tomado el reino en cualquier momento, porque tenía a muchas personas del pueblo a favor de él, pero él no lo hizo. O sea, lo que hizo Absalón, David no lo hizo con Saúl. No Amén. lo hizo. Pero a Absalón no le importaba echar abajo a su padre. ¿Y qué nos dice el Señor? En vez de buscar esto, ya lo que buscaba Absalón, debemos buscar, como dice la Escritura, Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos cómo David, cómo Absalón no buscó primeramente el reino de Dios. Él buscó lo temporal. Así es. Entonces, mi hermano, imagínense, David siendo prudente, como nos hablaba el otro día la palabra, que Saúl, aunque David era prudente, igual lo perseguía, ¿ya? Aunque él era prudente, igual su padre, o sea, su hijo quería destruirlo. Aitofel, ya, que era el personaje que hablábamos delante, significa insensato, significa hombre insensato, ¿ya? Quizás él daba consejos sabios, ¿ya? Pero él era un hombre insensato en sí. Lo podemos ver porque más adelante, ya, este varón se suicida, se ahorca esta persona. Él, por lo que yo entendía de la palabra, que Aitofel, viendo que Absalón no tomó su consejo, él fue a ordenar su casa, dejó todo ordenado y se ahorcó. Imagínense cómo terminó este varón. Pero más que haberse sentido que Absalón no tomó el consejo de él, también se puede entender de que él veía que si él tomaba el consejo de Usai, probablemente Absalón y todas las personas y ese lugar iba a ser destruido. Entonces, ¿él qué quería hacer? Arrancar antes de que pasara todo lo que iba a pasar. Imagínense, yo pensaba en esto, de que cómo esta persona quiso no pasar por lo que quizás iban a pasar ellos. O sea, al final él quiso librarse de eso. Pero al final sabemos nosotros que al final él está en el infierno. Quiso no sufrir aquí en este momento, pero está sufriendo eternamente. Entonces, yo he escuchado a varias personas, ya, y que el Señor reprenda esa frase, pero que dice, no, esta persona es valiente, por eso se suicidó. Mentira. Eso no es valentía. Eso es cobardía, porque no pueden enfrentar lo que están pasando. No pueden enfrentarlo. Entonces, este varón, claro, fue prudente, muchas veces dio muy buenos consejos. Pero imagínense cómo terminó y fue un necio al final de sus días, que se suicidó. Es tremendo, mi hermano. Yo mientras leía este relato y decía, ¿cómo este hombre murió así? ¿Cómo murió así?
pero su sabiduría no le ayudó para salvarse o para no hacer lo que hizo, que fue ahorcarse. Entonces vemos, mis hermanos, y yo hacía como un resumen, ¿ya? Como las características de cada una de estas personas. Podemos ver un Ahitofel, que representa ese tipo de personas que quieren escapar de situaciones quitándose la vida. ¿Ya? Podemos ver a un tipo de persona esta, que como ve todo difícil, como ve que todo se va a arruinar, prefieren matarse. Vemos también a un Absalón, a una persona ambiciosa, que puede hacer lo que a él se le plazca, pero llegar al lugar donde él quiere llegar. David representa también a una persona que quizás cometió pecado y también pero él se arrepintió. Ya, él se arrepintió, pero igual tuvo que sufrir las consecuencias, ¿ya? Como que Absalón lo quisiera matar. Y también vemos a Usai, a esta persona que representa una persona estratégica, ¿ya? Que sabe qué hacer y a la vez pudo ayudar a David. Entonces, mi hermano, debemos pedirle al Señor de no ser necios como Absalón, ya, de no tener ese deseo ferviente de como derrocar a alguien para estar ahí. No, si el Señor nos quiere poner en algún lugar, nos va a poner en ese lugar, en el tiempo que Él quiere. No nosotros hacernos el camino para llegar a ese lugar. Y también, segundo punto, de que uno debe entregarle las cosas y nuestras peticiones al Señor. Vemos cómo David clamó a Dios y Dios le respondió de que Absalón no tomara el consejo de este hombre. Y de esa forma el Señor lo pudo librar de las manos de Absalón. Amén. Así que el Señor nos ayude y vamos a ir a la oración. Amén. Señor amado, Dios del cielo, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Dios mío, por su palabra. Sabemos, Señor, que nos falta tanto, Dios mío. Nos falta tanto, Dios del cielo. Dios amado, ayúdenos, Dios mío, a no ser como Absalón, esperar siempre en usted. En ese caso, ser como David, esperar en el momento suyo donde usted nos quiere poner. No ser como Absalón, que quería ponerse él a toda costa en ese lugar. Dios mío, Dios del cielo, ayúdenos, Señor. Y sé que Dios del cielo, sabemos que hay personas que nos quieren hacer daño, Dios mío. Usted rompa toda obra del enemigo en contra de nosotros, Señor. Rompa toda obra del enemigo, toda obra del diablo, Señor, en contra de nosotros. Porque solamente usted las puede deshacer. Dios mío, Dios del cielo, usted permitió que Absalón no tomara el consejo de Ahitofel para su propio castigo, Dios mío. Dios del cielo, ayúdenos, Dios. Siempre esperar en usted. David tenía esa cualidad, Dios mío, esa característica, que siempre esperaba en usted. Y que usted hiciera justicia, que usted tocara los corazones, que usted, Dios mío, hiciera una obra a favor de él. Y vemos en este texto que usted hizo una obra, una vez más, a favor de David. Le damos gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria